Ok. Bueno, listo, profes. Entonces vamos a empezar con la reunión número 4 eh, de estas reuniones de revisión de la literatura con Atlas TI. Aquí están viendo las dos pantallas, ¿no? Word y Atlas, ¿correcto? Sí, Ok, bueno. Sí. Listo. Entonces, profes, bueno, hasta este momento nosotros hemos desarrollado 3 reuniones sobre la revisión de la literatura con Atlas TI. En la primera reunión hablamos un poco acerca de qué es una revisión de la literatura y qué es Atlas TI. En la segunda reunión hablamos sobre planear la revisión de la literatura con el software Atlas TI. Y en esa planeación, lo que en síntesis vimos que era necesario era desarrollar una pregunta, unas palabras claves para desarrollar o conducir la revisión de la literatura. Y a partir de esas palabras claves se plantea una pregunta de investigación para la revisión de la literatura y un mapa de conceptos que van a guiar la exploración de la revisión de la literatura. Y todo eso se puede plasmar en el software Atlas TI, en memos, ¿cierto? Y en redes. Eso lo vimos en la reunión número 2. Luego, en la reunión número 3, hablamos un poco de la organización de la literatura, ¿no? Entonces vimos cómo a partir de esas palabras clave y de esas preguntas, entonces nosotros ya lo que hacíamos era buscar los materiales, los artículos, digamos, que van a servir para el desarrollo de la literatura. Y vimos que esos artículos se podían buscar en bases de datos y luego vimos cómo se podían cargar en la plataforma de Atlas TI. Y entonces vimos cómo se podían pues guardar allí, archivar allí, se les puede cambiar el nombre, se los organiza, etcétera. Entonces, hasta este momento, desde la reunión 1 a la 3, pues ya tenemos entonces las palabras clave que queremos explorar en la revisión de la literatura, la pregunta de investigación, un mapa de conceptos que podríamos explorar y ya habríamos explorado los materiales y ya los tenemos cargados, digamos, en el software. Muy bien. Ahora, en esta reunión número 4, la idea es desarrollar lo que se llama el análisis de la literatura, es decir, cómo vamos a abordar esos materiales, cómo los vamos a ir trabajando ya en el software. Entonces, aquí vamos a ir revisando este documento y vamos a ir mostrando aquí en Atlas TI pues el proceso. Entonces dice lo siguiente. En este paso, lo primero que se debe hacer es abrir cada artículo en Atlas y empezar a revisarlo, ¿sí? La idea es identificar segmentos de información que resultan valiosos para contestar las preguntas de investigación. Esos fragmentos o esos segmentos que se consideran valiosos en el software se llaman citas, ¿sí? Entonces, la idea que tenemos que hacer aquí, la idea que ustedes tienen que tener en cuenta aquí, es que vamos a empezar a revisar esos materiales que recuperamos, los vamos a empezar a leer paso a paso, sistemáticamente, y vamos a ir identificando cuáles son los fragmentos que tienen información valiosa para contestar esa pregunta de investigación que yo quiero contestar mediante mi revisión de la literatura. Y esos fragmentos de esos artículos, entonces yo los selecciono y los voy a marcar como citas. Entonces la idea es que dice aquí, se seleccionan dichos fragmentos y se crean citas, citas libres, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ir mirando en Atlas hasta este punto y luego seguimos. Muy bien, entonces vamos aquí a Atlas. Entonces los documentos yo los puedo abrir incluso desde este explorador que tengo aquí a la izquierda, a la barra izquierda de Atlas, y aquí aparecen todos los documentos que yo he cargado. O también los puedo abrir aquí en este administrador de documentos que está en la pestaña de inicio, aquí en el administrador de documentos, y yo le doy clic, se abre una ventana y aquí aparecen todos los documentos también.
Entonces la idea es que yo voy a abrir un documento, le doy doble clic aquí abrió el documento, ¿cierto? Bueno, aquí abrió el documento, voy a reducir esto aquí, voy a aumentarle el zoom y aquí está el documento. Muy bien. Entonces, lo que yo he dicho hasta este momento es que, mire, bueno, ustedes el documento aquí tienen zoom, ustedes pueden ampliar la pantalla, disminuirla de un lado y del otro, ¿sí? Y aquí está el documento y entonces la idea es que yo ya voy a empezar a revisar el documento. Entonces, voy a empezarlo a revisar. Supongamos que, bueno, yo ya estoy por acá en el desarrollo del texto. Entonces, me voy a la introducción, por ejemplo, del documento. Aquí está. Y yo ya lo empiezo a leer, ¿cierto? Empiezo a revisar el documento. Y aquí lo que tengo que ir encontrando es el fragmento o los fragmentos importantes de este documento que, según mi entender, sirven y son valiosos para contestar mi pregunta de investigación porque aportan datos, ¿sí? En dirección a ese interrogante que yo tengo para responder por medio de la revisión de la literatura. Entonces, supongamos que este fragmento, este párrafo de aquí es clave para mi investigación, me está aportando datos valiosos para lo que yo estoy buscando y queriendo contestar. Entonces, yo lo que hago aquí es, mira, con un clic sostenido, ¿cierto? Empiezo a arrastrar el mouse y cuando lo arrastro, él se selecciona allí y suelto el mouse. Entonces, una vez se ha sombreado el área del párrafo que yo he identificado, sencillamente le puedo dar clic derecho y mira que aparece una serie de opciones y le puedo marcar aquí cita libre. Entonces, al marcar cita libre, mira que aquí se abre, digamos, o se selecciona un campo, se marca un campo, que quiere decir que esto ya quedó marcado en el software como una cita valiosa para mi investigación. Y aquí aparece en azul, ¿sí? Si yo doy clic afuera, ella ya no se selecciona, pero si yo le doy clic aquí encima, ahí ya está, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que le llamamos marcar citas, ¿sí? A identificar segmentos valiosos para la investigación, para contestar la pregunta de investigación, y esos segmentos valiosos sencillamente yo los marco con citas. Muy bien. Ahora, dice aquí, a cada cita se puede anexar un comentario, el cual sería una idea específica para tal cita, no para todo el proyecto, a diferencia de los memos. Estos comentarios, ya le doy la palabra, profe. Estos comentarios se refieren al contenido de las citas y pueden tratarse sobre la relevancia del contenido de la cita o sobre una advertencia de revisar un concepto o un dato que está en la cita. Entonces, supongamos que yo aquí tengo esta cita y al leerla yo me doy cuenta de que esta cita, esta en particular, este fragmento que yo tengo aquí, me está hablando de rebeldía política. Y me menciona que la rebeldía política es un concepto clave o una idea clave para entender el fenómeno, pero no me la desarrolla por acá. Entonces, sencillamente yo puedo darle clic derecho aquí afuera y aparece varias opciones y entonces aquí está editar comentario. Entonces se abre un cuadro aquí y yo aquí puedo escribir importante, dos puntos. Es vital revisar más a fondo el concepto de rebeldía. Es importante revisar más a fondo el concepto de rebeldía política por cuanto parece reflejar una idea clave para entender el fenómeno. Listo, punto. Y guardar. Y mira que aquí apareció un puntico amarillo. Ese puntico amarillo
da a entender que este comentario ya quedó anclado a esta cita, ¿sí? Entonces, cada vez que yo veo un puntico amarillo es porque aquí hay un comentario, es decir, una nota importante, una idea importante sobre el contenido de esta cita, ¿sí? Entonces, cada cita que yo haga se le puede agregar comentarios siempre que sea necesario, ¿sí? Entonces, aquí yo no solamente marqué la cita valiosa, sino que le agregué un comentario porque apareció como una idea, al leer la cita aparece una idea importante a tener en cuenta sobre ese contenido de esa cita en particular. A eso refieren los comentarios. Muy bien. Profesor Franklin, ¿tiene una pregunta? Sí, Juan, un poco escuchando ahí en relación a esta herramienta, eh, digamos que cuando uno se sienta pues como a leer diferentes textos en relación al tema, pues ahí van surgiendo también como elementos adicionales, ¿cierto? Ajá. Como, entonces yo lo que me imagino es, bueno, de aquí de este texto tenemos esta cita, de otro texto podemos tener otra cita, cierto que en cierta forma va a haber ahí una relación, pero yo cómo hago o la herramienta me permite como darles prioridad o organizarlos de tal manera que yo sepa en su momento, ve, en tal texto estaba tales palabras claves, entonces voy a buscarlo. O sea, ¿cómo uno puede identificar eso o organizarlo dentro de este proceso? Correcto. Sí, profe. De hecho, más adelantico vamos a ver lo que se llaman códigos y herramientas de análisis. Los códigos los vamos a ver aquí mismo, ahorita, en el párrafo siguiente, de hecho, y las herramientas de análisis las vamos a ver en otra reunión. Entonces, vamos a ver cómo a partir de los códigos y las citas y todo, usted luego con las herramientas de análisis puede decirle al software, hombre, muéstreme cuáles son los códigos importantes de este texto y cuáles son los de este otro texto y cuáles son los que tienen en común. Y el software le puede generar Claro. reportes de todo eso, ¿sí? Incluso usted le puede mostrar, le puede pedir al software que le muestre cuál es la intersección de dos o tres textos, o incluso si los tiene agrupados por autores. Bueno, esas son Ujú. las herramientas de análisis y el software le permite identificar todo eso de una forma muy sencilla. Mm, ok. Correcto. Pero eso lo vamos a ver en otra reunión cuando hablemos un poco de las herramientas de análisis. Ok. ¿Correcto, profe? Sí, está bien, gracias. Vale, listo. Muy bien, entonces hasta aquí lo que hemos hecho es identificar que el sistema, hemos dicho que el sistema permite identificar fragmentos de información claves con información importante para contestar mi pregunta de investigación y me permite anclarlos a una cita que ya queda ahí guardada en el software y a cada cita yo le puedo asociar un comentario, digamos una advertencia, una ampliación de la información, ¿sí? Una idea que yo puedo, con la cual yo puedo complementar el contenido de esta cita. Y esos son los comentarios que también quedan ahí anclados. Y de hecho, cuando yo le pido al sistema que me genere un reporte, todo esto aparece. O sea, aparecen las citas, aparecen los comentarios que yo escribí, todo eso va quedando allí. Muy bien. Ahora dice así. Luego es importante que cada cita se pueda asociar a códigos que permiten identificar el significado o contenido de la cita. Es necesario recordar que ya se tienen dos códigos iniciales que se crearon desde las dos palabras claves iniciales y desde el marco conceptual inicial, ¿sí? Sin embargo, se pueden ir creando nuevos códigos en la medida en que emerjan nuevos conceptos importantes en relación a la pregunta de investigación. Muy bien. Entonces, vamos a explicar un poquito lo que está en este párrafo. Ustedes recuerdan que en la reunión 1 hablamos de que, perdón, en la reunión 2 hablamos de que para planear la revisión de la literatura, nosotros empezábamos planteando unas palabras clave que son las que yo quería explorar, ¿cierto? Y que son las que yo quería eh,
hilar en una pregunta de investigación y que quedaron contenidas en esa pregunta de investigación, que es la que yo quiero contestar con esta revisión de la literatura. Y además, después de eso, yo desarrollé esa pregunta de investigación, la desarrollé en una red, en una cadena que se constituyó como un mapa conceptual. Y entonces ese mapa conceptual dio lugar a otros conceptos importantes que son los que yo digo, bueno, yo quiero explorar en una revisión de la literatura este mapa conceptual. Muy bien. Entonces, lo que está diciendo este párrafo aquí es que estas citas ya se pueden ir anclando a esas palabras clave. Es decir, si yo identifiqué esta cita como valiosa, es porque esta cita me está hablando sobre esas palabras clave, ¿cierto? Que hacen parte de la pregunta de investigación que yo quiero contestar y hacen parte de ese mapa conceptual que yo desarrollé en primera medida, cuando yo planeé la revisión de la literatura. Entonces, vamos a ver un poquito el mapa. Me voy aquí a inicio, me voy aquí a redes y me voy aquí al mapa conceptual. Entonces, supongamos que este es nuestro mapa de lo que yo quiero explorar con la revisión de la literatura y yo me doy cuenta de que yo en esta revisión de la literatura quiero explorar la diversidad en el lugar de trabajo y específicamente quiero explorar las oportunidades de esa diversidad en el lugar de trabajo y los desafíos de la diversidad en el lugar de trabajo. Y de las oportunidades yo quiero explorar un poco la adaptabilidad, la innovación y el acceso a diversas bases de clientes. Y en los desafíos yo quiero explorar los grupos con bajos niveles de cohesión y satisfacción, la discriminación y las diferencias culturales. O sea, esto es el mapa del que yo les estoy hablando, ¿no? Que en últimas me resume como la pregunta de investigación que yo quiero contestar mediante esta revisión de la literatura. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo voy aquí a esta cita, aumentémosle zoom otra vez aquí, voy aquí a esta cita y esta cita me está hablando es sobre, digamos, vamos a poner un ejemplo, que esta cita me está hablando es sobre la discriminación de la diversidad o en el marco de la diversidad en el lugar de trabajo. Entonces, como esta cita me está hablando de eso, la voy a asociar a ese código, a un código que se llame así, discriminación de la diversidad discriminación en el marco de la diversidad en el lugar de trabajo. Un código que haga referencia a eso. Entonces, sencillamente, para asociarla a ese código, yo lo puedo hacer de diversas maneras, pero sigamos esta ruta. Le doy clic derecho aquí a la cita que marqué y le puedo dar clic aquí, asociar códigos. Entonces, aquí se me abre esta tabla y yo le voy a poner aquí el concepto que diga discriminación de la diversidad en el lugar de trabajo. Eso. Y le doy clic, le doy enter o le doy clic más. Listo. Y mira que aquí apareció el código. Entonces aquí apareció. Discriminación de la diversidad en el lugar de trabajo. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué me está indicando? Esto me está indicando que esta cita que yo marqué aquí tiene que ver es con esa discriminación de la diversidad en el lugar de trabajo. Y así la asocié a ese código. ¿Ven? Ahora, no necesariamente una cita tiene que estar asociada a un código. Supongamos que esta cita también al mismo tiempo está hablando de un concepto nuevo que incluso no estaba en este mapa conceptual inicial. Esta cita también me está haciendo referencia a otro concepto sobre la diversidad en el lugar de trabajo y puede ser, por ejemplo, supongamos algo, las complejidades de la diversidad. Entonces, complejidades de la diversidad de género, supongamos aquí, en el lugar de trabajo.
Mira que ahí apareció un nuevo concepto, ¿sí? Ahí apareció un nuevo concepto que es el de la diversidad, el de las complejidades de la diversidad de género en el lugar de trabajo. Ese concepto no estaba en mi mapa inicial, pero es que la cita sí me está hablando de eso. Y yo tengo que dejar eso ahí asociado. Entonces, mira que los códigos lo que me permiten es como sintetizar el contenido de la cita en las ideas o conceptos claves que está presentando esa cita. Y yo dejo esos códigos ahí. Ya quedan ahí anclados. ¿Correcto, profes? Entonces, la idea de los códigos es que ustedes puedan expresar la esencia de lo que está diciendo la cita y la expresan aquí mediante estos códigos y con unas palabras claves sintéticas. Es decir, no estaría muy bien que un código fuera demasiado extenso, es decir, el doble del párrafo, ¿no? Eso no sería un código. Eso ya podría ser es una reflexión que va para un memo o que va para un comentario. Sino el código lo que muestra es como las ideas clave, ¿sí? Que me está mostrando esa cita. Y pueden ser una o más. Cada cita puede contener una o más ideas clave que son esos códigos que yo estoy dejando allí. ¿Hasta allí está claro, profes? Sí, profe Juan. Correcto, muy bien. Ok, ahora, por aquí hay algo que dice, esto es un comentario mío, esto no fue propio del curso que se tomó sobre Atlas TI y revisión de la literatura, y es la cuestión de la codificación deductiva e inductiva, ¿no? Entonces, la codificación la puede hacer de dos maneras, ¿sí? De forma deductiva y de forma inductiva. Y aquí yo he tratado como en estos dos ejemplos que acabo de mostrar, trato de mostrar estos dos casos. ¿Por qué? Mira, ¿a qué se refiere la codificación deductiva? La codificación deductiva se refiere a codificar las citas o los materiales que estoy leyendo aquí, las estoy codificando a partir de las ideas previas o de los conceptos previos que yo tengo sobre el tema y que seguramente los he desarrollado después de haber leído un poco el tema y entonces yo sé que ese tema, por ejemplo, diga usted en gerencia de proyectos, al leer el tema, yo sé que el tiempo es clave, yo sé que el manejo de los equipos es clave, yo sé que el manejo de los recursos es clave. No sé, profe Franklin, ahí ayúdame. Yo sé que el manejo de Los el costos. los costos, etcétera, exactamente. Entonces, mire que esos son conceptos que yo sé que son importantes dentro de la gerencia de proyectos, ¿cierto? Y entonces lo sé porque lo he leído. Entonces, eso es deductivo. O sea, yo ya desde la teoría que he leído, sé que eso es clave. Y esos conceptos son los que yo en últimas puedo plasmar en estos mapas conceptuales que acabo de mostrar y que me forman mi pregunta de investigación, ¿sí? Pero resulta y pasa que cuando yo leo un material, pueda que aparezcan conceptos nuevos que yo no sabía que eran importantes para la gerencia de proyectos, por ejemplo. Entonces, supongamos, en un libro de gerencia de proyectos seguramente no se habla mucho de racismo, pero apareció por aquí un material y me dice que el racismo es un factor o un fenómeno supremamente clave y que influencia los procesos de la gerencia de proyectos. Entonces yo digo, uy, mira que ese es algo nuevo, inductivo. Entonces yo aquí lo marco como un código que apareció, emergió del material, no de lo que yo sabía desde la teoría existente. Entonces, eso es de forma inductiva. Entonces, lo deductivo es los conceptos que yo puedo tener ya porque lo he leído previamente en la literatura y que por ende los puedo planear en un mapa, así como los tengo acá. Y lo inductivo son conceptos novedosos que emergen espontáneamente de los materiales que yo estoy leyendo y codificando acá. Entonces, mira que yo aquí básicamente hice dos codificaciones. La primera sería deductiva, que es esta discriminación de la diversidad en el lugar de trabajo, porque lo que hice fue tomar este concepto de este mapa que yo ya tenía planeado y que seguramente yo lo puse ahí en ese mapa porque yo sabía que eso ya existía, lo había leído previamente, pero también
puse otro código aquí que es las complejidades de la diversidad de género en el lugar de trabajo. No estaba en el mapa porque yo no sabía que eso era importante, pero este material me hizo caer en cuenta que sí es importante, entonces apareció ahí de forma inductiva. ¿Eso queda claro, profes? Sí, Juan. Correcto. Muy bien. Entonces, bueno, hasta este momento lo que estamos diciendo es que, mira, estamos analizando ya los materiales, estamos identificando las citas importantes para contestar mi pregunta de investigación y cada cita que yo encuentre relevante la marco, ¿sí? Como tal, así, le puedo agregar un comentario si es necesario y a cada cita la asocio a uno o más códigos que muestren la esencia de esas citas. Y esos códigos pueden ser deductivos o inductivos. Muy bien. Sigamos. Unas citas, bueno, una aclaración, profes. No es necesario primero marcar la cita y luego codificar, así como hice aquí. Yo sencillamente puedo agregar los códigos de forma directa y la cita se marca automáticamente. Eh, supongamos que este párrafo también es importante. Entonces yo lo selecciono, le doy clic derecho y le doy directamente a asignar códigos, directamente, sin crear la cita. Directamente, asignar códigos. Y supongamos que este código hace referencia a los beneficios económicos de la diversidad cultural en la empresa. Punto. Listo. Mira, ahí apareció la cita, automáticamente. Entonces, no es necesario primero crear la cita y luego asignar códigos, sino que al asignar códigos directamente, la cita se crea automáticamente, ¿sí? Y si es necesario crear un comentario, entonces yo edito el comentario y lo escribo aquí, le doy guardar y ahí apareció el comentario. Y ojo, una última precisión, profes. Supongamos que esta cita, esta misma, también me está hablando de la idea de las complejidades de la diversidad de género. Entonces, sencillamente, yo le doy clic derecho, le doy asignar códigos y no vuelvo a escribir aquí. No es necesario que yo escriba todo, ¿no? Si él aparece ahí ya el código. Entonces yo le doy más porque ya está el código, ¿sí? Entonces, ojo, ahí apareció y lo volví a codificar. Entonces, este código ya queda en esta cita y queda en esta cita. ¿Ven? Entonces, se va como acumulando, digamos, la codificación. Muy bien. Profesor Franklin. No, Juan, era eso que acabaste de decir. Mi pregunta iba dirigida a si uno podía colocar el mismo código en diferentes citas, pero ya me aclaré. Es correcto, correcto. Sí, por supuesto. Eso se puede hacer siempre y cuando la cita esté hablando de eso, ¿no? Por supuesto. Ok, sigamos entonces. Dice aquí, unas citas y códigos especiales que se deben crear son aquellas relacionadas con los vacíos de la investigación, por cuanto una revisión de la literatura da cuenta de dichos vacíos. Entonces, ojo, miremos con esto. Mire que cuando uno está haciendo revisión de la literatura, no sé si recuerdan, profes, en la primera reunión cuando hablamos de a qué hace referencia la revisión de la literatura, nosotros estábamos diciendo que la revisión de la literatura es un proceso mediante el cual yo identifico y exploro los textos o los materiales más importantes sobre un campo del conocimiento, un fenómeno en particular. ¿Para qué? Para poder dar cuenta hasta dónde han avanzado los autores en ese campo, qué han dicho los autores en ese campo, pero ojo, igual de importante es poder identificar qué no han dicho los autores. Es decir, poder identificar esos vacíos del conocimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos vacíos del conocimiento son los que se constituyen en ventanas de oportunidad para desarrollar futuras investigaciones. Entonces, es importantísimo en el marco de una revisión de la literatura estar atentos a identificar esos vacíos de la investigación. ¿Y qué pasa? Mire que muchas veces cuando uno está revisando los materiales, por ahí en medio de los párrafos, los autores dicen, este tema es muy importante, pero todavía hace falta investigar un poco más en esa dirección. Ese es un vacío del conocimiento.
sea, cuando los autores me están diciendo eso, me están diciendo que ellos han identificado que ese aspecto, ese factor del fenómeno es clave, pero no se ha investigado mucho de ello. Ese es un vacío del conocimiento, ¿sí? Entonces, cuando el texto me habla, cuando el material me hace referencia a algo así o similar, es clave crear un código que se llame vacíos del conocimiento y lo codifico de esa manera, ¿no? Incluso los autores manifiestan eso de diversas maneras, ¿no? Ellos pueden decir, bueno, algunas directrices para futuras investigaciones son las siguientes y empiezan a mencionar un poco de temas alrededor de los cuales se puede seguir investigando. Esos son vacíos del conocimiento también. Entonces yo tengo que estar muy atento a lo largo de los materiales en una revisión de la literatura cuando el autor del material me está haciendo referencia a un vacío del conocimiento y lo codifico como tal. Entonces, supongamos que este párrafo hace referencia a un vacío del conocimiento, entonces lo seleccioné, le doy clic derecho, le doy a asignar códigos y le puedo poner vacíos del conocimiento y le doy 2 puntos. Y aquí le puedo mencionar en una o dos palabras clave a qué hace referencia el vacío, ¿no? Entonces, vacíos del conocimiento, 2 puntos. Supongamos aquí diversidad o gestión de la diversidad, por ejemplo. Gestión de la diversidad. ¿Sí? Gestión de la diversidad eh, étnica, por ejemplo. Y lo codifico. Listo. Supongamos que por acá el autor me mencionó otro vacío del conocimiento y entonces yo asigno el código y le pongo vacío del conocimiento. Este lo puse con plural. Vacíos. Ojo, si ustedes varían una letra, ya no aparece el código bien, ¿no? Vacíos del conocimiento, 2 puntos. Entonces aquí voy a poner uno diferente. Por ejemplo, conflictos entre diversidades de género, por ejemplo. Ah, listo. Entonces, mire, ¿cuál es el rol que juegan los 2 puntos allí? Mira, ¿por qué puse esos 2 puntos después de la palabra vacíos del conocimiento? Me voy a ir al administrador de códigos. Entonces me voy aquí a inicio, administrador de códigos, y aparecen todos los códigos que tengo. Y mire, aquí está vacíos del conocimiento, ¿no? Voy a mover esta línea para acá. Listo. Vacíos del conocimiento. Mire que aquí hay un triangulito. Entonces yo despliego ese triángulo y mire que él agrupa los 2 que yo puse aquí. Los agrupa dentro de la palabra vacíos del conocimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que estos 2 son vacíos del conocimiento. Los agrupó. ¿Y por qué los agrupó? Porque yo les puse esos 2 puntos allí. Entonces, cada vez que ustedes ponen 2 puntos, el software agrupa lo que está después de esos 2 puntos. ¿Ven? Entonces, ahí quedó que estos 2 son vacíos del conocimiento que yo identifiqué. Muy bien. Ok, aquí está el material nuevamente. Entonces, mire que hasta ahora yo ya he identificado varias citas en este material, he identificado unos conceptos claves, he identificado ya vacíos del conocimiento que me está mostrando este texto. Muy bien, sigamos. Asimismo, se han de crear citas y códigos para identificar estados del arte que se presentan en los textos que se están revisando. Otras citas y códigos importantes pueden ser metodologías usadas, tipos de datos recolectados, definiciones de cada concepto o palabras teóricas clave. La idea es encontrar citas y códigos en varias direcciones que nos ayuden a responder la pregunta de investigación. Entonces, mire lo que está diciendo él aquí o lo que se está diciendo aquí en este párrafo. Uno no solamente codifica las ideas clave, así como hicimos acá, sino que también tiene que empezar a identificar, bueno, cuando el autor me muestra vacíos del conocimiento o incluso metodologías. Entonces, supongamos, por lo general, profes, sobre todo en los artículos, quizá en los capítulos del libro no tanto, pero en los artículos
científicos sí. En las introducciones, los autores dicen, esta investigación se desarrolló mediante una investigación cuantitativa, usamos experimentos o usamos encuestas, o dicen se desarrolló mediante una metodología cualitativa y desarrollamos observación participante, entrevistas, mapeos del territorio, bueno, etcétera. Esas metodologías son importantes codificarlas. ¿Por qué? Porque en una revisión de la literatura yo puedo dar cuenta de qué metodologías están usando los autores para desarrollar la investigación en ese campo del conocimiento en el cual yo estoy interesado. Entonces, supongamos que en este párrafo de aquí, en estos primeros renglones, aquí, el autor me está hablando de esas metodologías. Entonces yo selecciono la cita, le doy asignar códigos y aquí yo le puedo poner metodologías. Metodologías, dos puntos, para que me las vaya agrupando. Entonces yo aquí le puedo poner, por ejemplo, si el autor me está mencionando tres, entonces yo puedo hacer tres códigos distintos. Entonces yo puedo decir etnografía, enter, incluso puedo borrar aquí y puedo poner entrevistas, enter, y puedo poner aquí grupos focales, enter. Mira que él codificó las tres metodologías que él está mencionando aquí en este párrafo, ¿sí? Y todo eso ya me va quedando guardado ahí, todo eso me va quedando guardado ahí. Y si yo hago lo mismo con todos los documentos que voy cargando, luego yo le puedo decir al software, genéreme un reporte de las metodologías, ¿sí? Entonces, vamos a ver acá el administrador de códigos. Aquí está. Busco el código metodologías. Aquí debe estar en la M. Aquí está. Tiene el triángulo porque le puse dos puntos y él ya me las está agrupando, mira. Y aquí me está diciendo cuántas veces lo estoy yo codificando por cada texto, mira. Y entonces yo le puedo decir al software después, genéreme un reporte de las metodologías por documento o por la totalidad de los documentos, como yo quiera. Y entonces yo puedo empezar a hablar de cuáles son las metodologías que están usando los autores en el campo, a partir de esa codificación de metodologías, por ejemplo. Y puedo empezar a hablar, a sacar conclusiones de cuáles son las tendencias metodológicas en este campo del conocimiento, ¿sí? Y eso me permite a mí concluir cuáles son las principales metodologías que están usando y cuáles no están usando. Y recuerden, profes, que por metodología yo también puedo definir vacíos. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, mire, en este campo del conocimiento se ha estudiado mucho el fenómeno a partir de enfoques cualitativos, pero no se ha estudiado desde enfoques cuantitativos. Entonces vale la pena empezar a explorar por ahí, hacer una investigación cuantitativa a ver qué resultados obtenemos. Ahí hay un vacío metodológico. Muy bien. Y yo también puedo crear otro tipo de códigos, ¿sí? Por ejemplo, por años. De hecho, yo después, profes, cuando terminemos este curso, yo les voy a mostrar un proceso que ya es mío, es propio, que he desarrollado, sobre qué otros códigos se pueden crear en una revisión de la literatura y cómo ya codificarlo. Sí, o sea, aquí estamos dando como un paneo general, pero yo he construido una tabla, un esquema de codificación un poco más sistemático y yo les puedo mostrar qué otros códigos se pueden ir generando, ¿sí? Uno aquí también puede empezar a generar códigos, por ejemplo, como dice aquí, sobre conceptos importantes o palabras teóricas, ¿sí? Etcétera. Pero uno puede generar muchos tipos de códigos. Por ejemplo, yo puedo generar códigos sobre las editoriales del material. Y yo cojo y codifico ahí la editorial. Y si yo tengo varios materiales ya codificados, yo luego puedo decir, bueno, muéstrame cuáles son las editoriales que están publicando o los journals que están publicando estos materiales. Y puedo hacer un análisis de esos journals, de los países, de los autores, de las palabras clave que están reportando. Entonces, mira que yo puedo ir generando muchos códigos a lo largo de los materiales en un proceso de revisión de la literatura, no solamente las ideas importantes que encuentro, ¿no? Sino que puedo ir encontrando muchos más códigos. ¿Eso es claro, profes?
Sí, Juan. Muy bien. Ok. Sigamos. Un punto importante a tener en cuenta es que cada vez que se crea un código hay que describirlo muy bien para que se pueda identificar fácilmente. Por ejemplo, si es sobre una definición, entonces se puede escribir el código así: definición, dos puntos, diversidad, metodología, dos puntos, estudio etnográfico, etcétera. Esto era lo que estábamos tratando de hacer aquí, ¿no? Porque digamos que si yo empiezo a codificar eh, sin agruparlos, entonces se me vuelve como una revoltura ahí de códigos. Entonces, entre yo más claro logre codificar, mucho mejor para que luego yo pueda hacer un buen uso de esos códigos, ¿vale? Entonces, si esto es metodologías, pues yo pongo metodologías, dos puntos, y pongo la palabra. Si esto de acá es vacíos del conocimiento, entonces vacíos del conocimiento, dos puntos. Incluso a estos que no les puse nada, yo les puedo poner tema, temática, por ejemplo, o tópicos, ¿sí? Tópicos relevantes, dos puntos, y él me los puede ir agrupando. O los puedo dejar solitos, los que son tópicos los puedo dejar solitos, y yo ya sé que cuando yo vea esos códigos solos, son los tópicos importantes que aparecieron en el material. Muy bien. Sigamos. Es preferible crear diversos códigos y citas que pocas. Luego, en el programa se puede depurar la lista, eliminar códigos, fusionarlos, fragmentarlos, etc. Es preferible desarrollar una amplia lista de códigos y de citas que luego que tener que volver a revisar los documentos porque no se generaron buenas citas y códigos. Así entonces, cada vez que se encuentre algo que llame la atención por cuanto ayuda a contestar la pregunta de investigación, es necesario codificarlo. Siempre que se encuentre algo que llame la atención, es importante preguntarse por qué esto es importante y cómo ayuda a contestar la pregunta de investigación. De esta forma se facilita su codificación. Se pueden crear citas en imágenes también, no solo texto. Por ejemplo, en una gráfica de barras o algo similar que sea importante para contestar la pregunta de investigación. Asimismo, los tamaños de las citas se pueden modificar, más grandes o más pequeñas. Muy bien, vamos a desarrollar este párrafo, profesor. ¿Qué es lo que está diciendo este párrafo? Aquí está diciendo tres cosas. La primera es que es importante, profes, que cuando estemos codificando los materiales, así como lo estamos haciendo acá, es preferible desarrollar la mayor cantidad de citas y códigos relevantes que no hacerlo, que ser demasiado restringido, digamos, para generar esa lista de citas y de códigos. Por supuesto, no es que vamos a empezar a codificar párrafo por párrafo, ¿no? Obviamente hay que ir identificando lo importante, ¿sí? Pero tampoco que un documento vaya a quedar con dos citas nomás y dos códigos. ¿Por qué? Porque eso sería un ejercicio ineficiente de codificación. ¿Por qué? Porque luego eso indica que yo no revisé bien el material y luego me va a tocar volver a revisarlo para generar más citas y más códigos relevantes. Esa es una primera idea clave de este párrafo. La segunda idea clave es que cada vez que vayamos a codificar algo y a marcar una cita, es importante preguntarse, bueno, esto sí es importante, ¿por qué me ayuda a contestar la pregunta de investigación? Siempre hagámonos esa pregunta. ¿En qué contribuye este fragmento de información a contestar mi pregunta de investigación? ¿Me ayuda a mostrar vacíos del conocimiento? ¿Me ayuda a mostrar metodologías? ¿Me ayuda a mostrar uno de los temas claves que yo quiero explorar? ¿Me ayuda a mostrar los journals? ¿En qué me ayuda esto? Si la respuesta es positiva, marco la cita y los códigos. Si no, no. Muy bien. Y la tercera idea clave de este párrafo es el hecho de que usted, digamos, usted puede modificar la cita, el tamaño. Supongamos que usted empezó a leer aquí y se da cuenta que estos dos primeros renglones también tienen que ver con esto y yo los quiero codificar porque es importante. Sencillamente yo me ubico en el punto extremo y muevo el cursor hacia abajo y la cita se vuelve más grande. O la puedo volver más pequeña, por supuesto, también. Ahí, ¿sí? O la puedo volver más pequeña no solamente al final, sino también acá arriba.
hacia acá o hacia acá, no hay problema. Muy bien. Ok, sigamos. También se pueden crear códigos en vivo. ¿A qué se refieren los códigos en vivo? Los códigos en vivo se refieren a codificar usando las palabras exactas del documento para crear códigos. Esto es importante por si se desea crear un código aprovechando las palabras propias de los autores del texto que se está revisando. Entonces, ¿qué son los códigos en vivo? Los códigos en vivo, profes, los códigos en vivo hacen referencia, profes, a... Es que están poniendo una música. Regálame un segundito, profes, a ver. Un segundo. Pero está bien, no hay problema, no, nosotros no escuchamos. ¿Ahí ya me oye? Sí, Juan, acá no había problema de interferencia de música. Ah, es que me pusieron un bafle aquí en toda la Ya. puerta. Bueno, listo. No, nosotros Entonces, no escuchamos. vale, profe. Está hablando tan fuerte que atenúa la música de fondo, tranquilo. Vale. No, ya se llevaron el bafle. Muy bien. Entonces, también se pueden crear códigos en vivo, ¿no? Entonces, los códigos en vivo es para usar las palabras exactas del código y yo aprovechar esas palabras exactas del material, perdón, para crear un código. Entonces, mira, supongamos que esta palabra es importante. Digo, uy, este es un concepto clave, la praxis educativo-pedagógica. Entonces voy a usar estas palabras para crear un código. Entonces las selecciono, le doy clic derecho y mira que aquí está codificación in vivo. Y mira que él aprovechó esas palabras y me creó exactamente un código con esa palabra. ¿Ven? Esa es la codificación en vivo. Aprovechar un concepto clave, digamos, de ese material y las uso para crear ese código. Ahora yo luego puedo expandir, ¿sí? El código y me quedó codificado con esa palabra. ¿Ve? Yo puedo expandir la cita, perdón, pero me quedó codificada con esa palabra. Muy bien. Pero la idea es que esa palabra yo la usé porque es clave, ¿no? O sea, porque considero que está expresando un concepto literal importante, digámoslo así. Ok. Muy bien, sigamos. Dice, cuando una cita se encuentra al final de la página, pero sigue en la página siguiente, entonces se crea la cita en la primera página, luego se crea la cita en la segunda página y finalmente se arrastra la cita de la primera página a la cita de la segunda página. Ya les explico esto en la práctica. Así Atlas va a crear un link entre las dos citas para indicar que es una sola cita. Estos vínculos también se pueden crear para indicar que dos citas tienen relaciones. Por ejemplo, una critica a la otra o se complementan, etc. Ok, muy bien. Miremos lo que está diciendo ahí. Esto es bien importante. Supongamos que yo voy a codificar esta cita, esta de aquí. Pero mira que esta cita, una parte está en esta página y otra parte está en esta página. Entonces, yo podría hacer esto, ¿no? Pero se me codifica el pie de página y se me codifica este título que tengo aquí, y obviamente eso no queda muy bien. Entonces, lo que yo podría hacer es, selecciono esta parte de la cita, le asigno el código que le voy a poner, entonces supongamos que aquí esta cita tiene que ver, aprovechemos uno de los códigos que ya hemos creado, complejidades, lo puse ahí, selecciono la otra parte de la cita, aquí, y mire, voy a aprovechar esto para mencionarles otra opción que da el software. Yo aquí le voy a asignar el mismo código, ¿no?
este mismo código acá arriba porque es la misma cita. Entonces, sencillamente yo lo que puedo hacer es selecciono la parte de la cita, le doy clic derecho y le doy codificación rápida. Y pum, cuando yo le doy codificación rápida, el software me pone el último código que yo he usado. Entonces no es necesario volverlo a buscar, ¿no? Ahí ya lo pone automáticamente. Entonces, profes, yo lo que podría hacer es lo siguiente, mira. Lo que yo podría hacer es, le doy clic sostenido a esta parte de la cita y la arrastro acá, a esta parte inicial de la cita. Y lo suelto ahí. Y entonces aquí se me abre un listado de opciones para crear una relación entre esas dos citas. Y este es otro concepto importante, el concepto de relación o link. Yo puedo vincular dos citas. Entonces, la idea es que yo puedo decir, esta cita, bueno, esto está en inglés, ¿no? Esta cita es continuada por. Entonces yo le doy clic a eso. Y mira que aquí apareció como dos punticos amarillos, pero por acá abajo, y aquí también. ¿Y esto qué quiere decir? Que estas dos citas están enlazadas, ¿sí? Que tienen relación, entonces que esta continúa a esta. Entonces cuando yo creo el reporte, van a aparecer conjuntamente, ¿vale? Ahora, esto digamos que es importante, pero no es tan importante como lo que voy a decir. Supongamos, profes, que esta parte que está aquí, esta cita, contradice a lo que el autor dijo acá. Aquí. Entonces esa es una relación que yo puedo crear. Entonces también puedo crear esas relaciones no solamente para anclar una cita fragmentada, como fue este caso, sino que yo puedo crear relaciones para decir, ojo, una parte cuestiona a la otra, o la contradice, o la complementa, o la desarrolla. Esos vínculos son supremamente claves. Entonces yo sencillamente lo que puedo hacer es lo siguiente. Mira, profes, le doy clic derecho aquí a esta cita y le doy esta opción, marcar como origen del hipervínculo. Pam. Y luego me voy a la otra cita, que es esta. Supongamos que sea esta, no, esta es de vacíos. Bueno, supongamos que sea esta. Y le doy clic y le doy marcar como destino del hipervínculo. Y aquí aparecen algunas opciones, aunque yo le puedo agregar más, ¿no? Entonces yo le puedo decir, esa contradice. Y entonces marqué una relación de contradicción. Ahí mostré cómo esos dos párrafos se están contradiciendo. Y esas relaciones son claves para una revisión de la literatura, porque incluso luego yo le puedo pedir al software que me muestre esas relaciones. Y el software me muestra cuáles son las que yo marqué como contradictorias, cuáles marqué como complementarias, ¿sí? Todo eso el software luego me lo puede mostrar. E incluso, profes, esto mismo se puede hacer entre documentos, no solamente dentro de un mismo documento. Entonces, por ejemplo, voy a abrir otro documento, me voy por acá, entonces voy a abrir este documento de aquí, que está. Entonces, voy a expandir esto aquí, muy bien, listo. Entonces, supongamos que yo leí con mucha atención todos los documentos y encuentro que este párrafo, marcar como origen del hipervínculo, está complementando lo que dijo este párrafo de aquí, marcar como destino, y entonces yo le puedo decir soporta. Listo. Entonces mira que ahí anclé dos citas de dos documentos distintos. Y luego el software, cuando yo le pida generar reportes y herramientas de análisis, él me va a mostrar eso. Él me va a mostrar eso. Entonces mira que yo así empiezo como a articular los distintos documentos, los distintos autores, ¿sí? Entonces mira que el software me permite empezar a generar ese tipo de reflexiones cruzadas, no solamente por cada documento, sino entre documentos. Muy bien. ¿Hasta ahí está claro, profes? Sí, Juan. Muy bien. Sí, señor. Listo. Y vamos con el último párrafo de la reunión de hoy.
Dice lo siguiente. Durante el análisis de la información, que es lo que estamos haciendo, los memos juegan un rol central. Entonces vamos a los memos. Ellos permiten escribir ideas o planteamientos relevantes para toda la investigación, no para una cita particular. Me detengo aquí. Mira, ¿recuerdan cuando hablamos acá de los comentarios? Aquí hicimos un comentario, aquí está el comentario. Cuando hablamos del comentario, hablamos de que los comentarios son aplicables para la cita particular que estamos marcando y a la cual se le está agregando ese comentario. En cambio, los memos no son reflexiones para una cita, sino para todo el proyecto de investigación o para todo el documento. Entonces, mientras que el comentario es algo muy particular para una cita, en este caso, el memo juega un rol más holístico, más amplio. Cuando yo creo memos, los memos lo que permiten generar son, o lo que me permiten plasmar son reflexiones más holísticas, que me permiten ir reflexionando ya más generalidades, bien sea de todo el proyecto o bien sea de todo el documento. Muy bien. Esa es la diferencia para que la tengamos clara. Los memos sirven para reflexionar críticamente sobre lo que se está leyendo en los artículos. Ojo. Es decir, yo voy leyendo, yo voy revisando los materiales, yo voy marcando las citas, los códigos, las relaciones, etcétera. Pero de todo esto, a mí se me van generando como reflexiones importantes, ¿no? Como conclusiones. Yo voy pensando en conclusiones en relación a qué? A mi pregunta de investigación, en relación a mis inquietudes. Yo digo, uy, esto que me está diciendo este material es clave para contestar esta pregunta mía por esto y por esto. Mire que este autor me está diciendo esto, pero no está diciendo lo otro. Esas reflexiones son memos, ¿sí? Esas son memos. De todo esto pueden emerger notas, ideas, análisis, preguntas, dudas, pero ya más holísticas para todo el proyecto. Entonces, por ejemplo, yo cuando voy leyendo los materiales, me pueden ir surgiendo nuevas dudas, me pueden ir surgiendo nuevos análisis, nuevas ideas, nuevas formas de contestar esa pregunta. Todo ese tipo de reflexiones que son más ya holísticas, más complejas, digámoslo así, en relación al todo que yo quiero contestar, esos son memos, no comentarios. Muy bien. Todo esto se puede escribir en los memos, ¿sí? Entonces, vamos hasta aquí, vamos hasta aquí. Todo eso se puede escribir en los memos. Entonces, me voy a inicio, aquí está el administrador de memos, entonces abro el administrador de memos y aquí está el administrador de memos y yo puedo ir creando todos los memos que sean necesarios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo crear un memo sobre reflexiones metodológicas, por ejemplo. Le doy crear. Aquí aparece, entonces yo sencillamente le doy doble clic y aquí se abre un espacio en el cual yo puedo escribir. Entonces, mira que al leer yo este documento, por ejemplo, este que tengo aquí al lado mío, me surgió una reflexión sobre el hecho de que en su mayoría las metodologías que usan los autores en este campo del conocimiento son cualitativas y que hay ausencia de metodologías cuantitativas. Eso es como una reflexión. Y yo he revisado ya 10 materiales, supongamos, y veo que en los 10 todos los autores parecen estar aportando metodologías, o usando más bien, metodologías cualitativas. Entonces yo escribo esa reflexión. Punto. Listo. Y le doy guardar. Ok. Ya ese memo me quedó allí. ¿Sí? Ahora, voy a crear otro memo que se llame reflexiones teóricas, por ejemplo. Lo creé, lo abro y resulta que yo al leer este documento me percato de que
una teoría en particular parece estar marcando como la pauta de las innovaciones en investigación en este campo, porque esa teoría permitió dar mayores luces para entender el fenómeno, por ejemplo. Entonces yo escribo esa reflexión, la escribo, punto, guardo el memo, e incluso yo puedo ir aquí al documento y yo digo, ese memo que acabo de escribir nació después de haber leído este fragmento. Entonces yo puedo anclar ese memo a ese fragmento. Entonces, si yo miro este explorador que yo tengo aquí a la izquierda, despliego memos y yo puedo coger esa reflexión teórica que creé ahí y la arrastro y la suelto ahí. Y mira que él me aparece acá. Él aparece aquí. Aquí aparece, reflexiones teóricas. E incluso yo puedo titular mejor ese memo, ¿no? Para que quede un poquito más específico. Yo puedo ir aquí y le voy a cambiar el nombre, selecciono aquí, le doy renombrar, reflexiones teóricas sobre la ecología o reflexión sobre la teoría de la ecología política. Reflexión sobre la teoría de la ecología política, por ejemplo. Enter. Cambia el nombre y acá también cambia, ¿sí? Entonces, mira, reflexión sobre la teoría de la ecología política y ahí quedó mi reflexión, ¿sí? Que nació al leer ese párrafo y quedó ahí anclada ese párrafo. Pero es una reflexión holística, no es una reflexión sobre ese párrafo en particular, sino que es una reflexión que atraviesa mi investigación considerada como un todo. Por eso es un memo y no un comentario. Muy bien. Y yo puedo generar cualquier cantidad de memos que yo quiera, ¿sí? Teóricos, metodológicos, temáticos, cualquiera. Y yo las puedo ir generando ahí, guardando y anclando a los párrafos, siempre que ese párrafo me motive o me inspire a pensar en esa reflexión, yo lo puedo anclar ahí a ese párrafo. Y supongamos que ese mismo memo, supongamos que este otro texto que yo tengo por acá, aquí tengo este otro texto, supongamos que este texto, este párrafo también me inspiró esa misma reflexión sobre la teoría de la ecología política. Entonces también voy y lo arrastro ahí. Y supongamos que este párrafo me hizo caer en cuenta de algo más sobre esa reflexión. Entonces yo la puedo complementar. De hecho, yo puedo ir aquí al administrador de memos. Ya lo cerré. Bueno, entonces voy otra vez. Perdón. Voy otra vez aquí a memos. Busco el memo, lo abro y lo puedo complementar porque ese nuevo párrafo me hizo caer en cuenta de una idea adicional. Entonces lo complemento, lo guardo y ese complemento quedó guardado en ese memo que quedó anclado ya a ambos documentos. Muy bien. Ok. Sigamos. Mientras que los códigos se usan para señalar ideas directas que aparecen en cada cita, los memos se usan para escribir reflexiones más holísticas de toda la investigación, considerando todo lo que se ha ido encontrando. Esto es más o menos lo que yo he ido mencionando, ¿no? Recordemos eso, ¿no? Mira, mire que estos códigos que yo puse aquí sí son las ideas claves de este párrafo. En cambio, este memo es una reflexión más general, más holística para todo el proyecto, que se inspiró en lo que decía este párrafo, sí, pero no solamente este memo tiene que ver con este párrafo, es una reflexión que atraviesa todo el proyecto, que me puede permitir contestar toda la pregunta de investigación. Esa es como también la diferencia. Ok. Reflexiones más profundas que van en dirección a contestar las preguntas de investigación. Listo. Los memos nos permiten incluso cuestionar lo que los artículos están presentando. Estas son reflexiones propias del autor de la investigación. Claro, los memos también pueden presentar reflexiones críticas
¿sí? De lo que está diciendo el autor. Yo puedo en un memo decir, mire, este autor está considerando esta idea, pero no está considerando esta otra, que es importante. Y eso lo pongo en un memo y lo dejo allí. Muy bien. Estos memos, mire, esto es importante. Estos memos son los insumos iniciales para ir creando argumentos definitivos para el informe final de la revisión de la literatura. Mire que estos memos, profes, son supremamente claves. ¿Por qué? Porque en esos memos es donde ustedes van a ir plasmando las reflexiones de ustedes como autores, como investigadores, las reflexiones críticas que salen o que emergen después de ir leyendo los materiales. Mira que los códigos son importantes porque te muestran como las ideas que te están aportando los materiales. Pero ojo, pero los memos lo que plasman son sus reflexiones. Y recuerden que nosotros dijimos en algún momento, en la primera reunión, dijimos que lo importante de una revisión de la literatura no era ir a mostrar el resumen de los materiales, sino de presentar las posturas críticas de uno también frente a esos materiales. ¿Y en dónde quedan plasmadas esas posturas críticas de uno como investigador? En esos memos. Por eso estos memos son muy importantes. Entonces, si uno revisa una serie de materiales y ve que no hay ningún memo, no, ahí el ejercicio no está muy bien, está deficiente. En cambio, cuando uno ve un ejercicio de revisión de la literatura aquí en Atlas TI y ve que hay buenos memos, que hay hartas reflexiones, ¿eso qué quiere decir? Que el investigador se presionó para ir reflexionando críticamente sobre lo que está ahí, fue poniendo ideas novedosas, críticas, complementos, relaciones, dudas, inquietudes, etcétera, etcétera. Muy bien. Por supuesto, al inicio no es necesario que estén escritos de forma perfecta, luego se pueden pulir y poner en términos más académicos. Esto es importante, ¿no? Cuando ustedes escriban estos memos, esos memos no necesariamente tienen que quedar académicamente bien escritos, es decir, perfectamente pulidos, con una estructura gramatical supremamente óptima, como aparece en un artículo, por ejemplo, en un artículo científico. No, esos memos pueden ser notas rápidas y obviamente ya ustedes pues cuando los recupera para escribir los resultados finales de su revisión de la literatura, pues obviamente ya los va a pulir, ya los va a poner de una forma más coherente, más ordenada, más clara, ya pues para publicar un artículo, por ejemplo. Al escribir los memos se pueden citar artículos. Esto es importante. Tal información está en los comentarios de los textos y luego reflexionar sobre ellos. Es decir, cuando usted hace un memo, usted puede, vamos a mostrar un ejemplo, usted puede decir, vamos aquí, en el memo usted puede decir, según el texto de Escobar 2015, es claro que la teoría de la ecología política y ta. Cito el texto. ¿Para qué? Para que en ese memo quede plasmado que esto se inspiró en este texto, ¿sí? Y obviamente ese texto es de los que usted está leyendo, ¿vale? Muy bien. Los memos también se pueden vincular a citas, que es lo que yo les acabo de mostrar, tal como a los códigos, ¿sí? Eso fue lo que acabamos de ver aquí. Mira, ese memo quedó ahí anclado a esa cita. Esto serviría para indicar que fue esa cita la que inspiró ese memo. Pero recuérdese que el memo es una reflexión general, holística y crítica para todo el proyecto, mientras que el comentario es una anotación sobre la cita en específico. Eso ya quedó claro también. Ok. Asociar memos a citas es clave porque permite anclar nuestras reflexiones profundas y definitivas a citas que son la evidencia empírica que motiva la reflexión. Esto es importante. ¿Cómo así, profes? Mira, recuerden lo siguiente, la cita, o sea, esto es la evidencia empírica que tenemos en una revisión de la literatura. Es decir, lo que está diciendo el autor del material directamente, en sus propias palabras. Entonces, cuando yo digo, mira, Mark y Egan hablan de esto, esta es la evidencia empírica de que sí están hablando de eso. Es la evidencia empírica. En cambio, el memo
no es evidencia empírica. El memo es mi reflexión como investigador, la mía. No es la de Mark, no es la de Egan, es la mía como autor, como investigador. Entonces, la cita es la evidencia empírica y el memo es mi reflexión propia como investigador. Entonces, ¿qué pasa? Mira, cuando yo estoy escribiendo un informe final o un artículo, por ejemplo, resultado de investigación, yo puedo recuperar el memo y puedo hablar sobre este memo que tengo aquí. Y puedo partir de ese memo para poner una idea en ese artículo que voy a publicar. Entonces yo recupero este memo y yo digo, mira, la literatura del campo deja claro que la teoría de la ecología política es importante por esto y por esto. Esas son mis palabras, el memo. Ahora, si yo le quiero dar soporte empírico a esas palabras mías, a esa reflexión mía, pues puedo acudir a la cita, que es la evidencia empírica. Entonces yo puedo decir, para mostrar esto, podemos citar las palabras de Mark y Egan que plantean lo siguiente, ¡pum! Y voy a la cita. Y entonces yo recupero esta cita y la pongo allí. Entonces, de esa forma, yo mezclo mis reflexiones con la evidencia empírica que me permite soportar mi reflexión. ¿Sí? Por eso es importante que ese memo quede anclado a citas para yo luego poder darle soporte empírico a esa reflexión. Y por supuesto es importante que este memo coincida en efecto con lo que están diciendo los autores, ¿no? Porque si yo aquí escribí un memo que nació de aquí, se inspiró de esta cita, pero ese memo no tiene nada que ver con esto, pues obviamente quedaría mal, ¿no? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Muy bien. Es decir, las citas nos permiten dar soporte empírico a nuestras reflexiones que están en los memos. Listo, eso es lo que acabo de decir. Es importante resaltar que gran parte de las ideas gruesas e importantes de los informes finales de la investigación están contenidas en los memos, de allí su importancia. Es importante entonces presionarnos constantemente como investigadores a reflexionar críticamente sobre lo que vamos encontrando para plasmar eso en memos. Los memos se pueden organizar de diferentes maneras. Yo puedo crear memos metodológicos, memos teóricos, memos por conceptos, temáticos, etc. Es decir, se pueden crear distintos memos para diferentes propósitos. La idea es organizar la información según como se considere la forma más fácil para luego comprenderla y encontrarla. Muy bien. Entonces, en síntesis, profes, lo que estamos haciendo aquí ya es analizando los materiales de la revisión de la literatura. Recuerden, ya planeamos la revisión de la literatura. Yo ya sé qué es lo que yo quiero explorar, qué es lo que quiero contestar con esa revisión de la literatura. Ya recuperé los artículos y ahorita lo que estoy haciendo es ya revisándolos y encontrando las porciones de información importantes y estoy anclando a ellas códigos, citas, comentarios y memos. Y esos son los principales elementos que usa Atlas TI, ¿sí? Citas, códigos, comentarios, memos y relaciones. Recuerden que anclamos, ¿no? Párrafos, documentos, etc. Entonces, la idea es que todo esto se haga con todos los materiales. Supongamos que yo recuperé, en el proceso de investigación recuperé 20 materiales. Entonces, la idea es que hagamos todo esto con los 20 materiales, ¿sí? Entonces, en todos los 20 materiales encontré citas importantes, códigos importantes, comentarios importantes, vínculos importantes, memos relevantes. Y con eso habría yo ya hecho lo que se llama el análisis de la literatura. Muy bien. Cierro con esto, profes. Esto que está aquí, que acabamos de desarrollar, digamos, es como la generalidad de este proceso, ¿no? Del análisis de la literatura. Y es lo que se presentó en el curso, pues, que se tomó. Sin embargo, yo tengo un proceso, como les decía hace un momento, un proceso un poco más profundo, más sistemático, para hacer esto que les acabo de comentar, pero eso lo compartiremos luego de que terminemos de desarrollar el curso. Es un proceso que nos ayuda, digamos, a detallar mejor esto que acabamos de ver aquí como análisis de la literatura. Muy bien, profes, preguntas.
comentarios. No, muy interesante, profe, muchas gracias por compartirnos ese conocimiento. Correcto, profe. No sé, profe Franklin, también si tiene alguna pregunta. Sí, dos preguntas. Una, en relación a los memos. Sí, Yo entiendo el memo como una construcción, ¿cierto? Como una construcción. Pero veo o supongo que cuando yo subrayo el texto, es lo que me da los elementos para construir ese memo. O sea que yo luego hago esa construcción, ¿cierto? Yo lo es entiendo decir, como que se subraya para hacer el memo. Se subraya la cita para, con base en eso, Ajá, subrayados, haga el memo. sí, es eso, ¿cierto? sí, a ver, digamos, el memo o los memos son reflexiones de distinta naturaleza que me permiten a mí contestar o ir contestando la pregunta de investigación. Son como conclusiones que yo voy generando en distintas direcciones, metodológicas, teóricas, temáticas, etcétera. Todas las reflexiones que yo vaya a generar. Pero esas Pero eso, reflexiones, Juan, dígame, profe. pero es lo que digo entonces. O sea, el memo es una construcción que yo hago a partir de lo que encuentro en el texto, o, Sí, o ajá, yo lo que dígame. o el memo es el memo es ese párrafo que luego me va a servir para hacer esa reflexión. No, sí, no. El memo es una construcción que usted hace como investigador y que puede estar inspirada en un párrafo que Ujú. leyó o en todo un documento. Porque, Ya, digamos, puede estar inspirada en un párrafo, pero también puede estar inspirada al final de la lectura del documento, por ejemplo. Ya O el al final arte. de la, claro, o al final de la lectura de dos documentos. Usted leyó dos documentos y después de haber leído esos dos documentos, usted dice, Eureka, eh, una conclusión clave para mi pregunta es esta, y la escribe. Ese es un memo que se ya. puede inspirar en ese párrafo o en un documento o en dos documentos, en fin, ¿sí? Ahora, si se Como la inspira en un reflexión, la párrafo, conclusión. sí, y si se inspira en un párrafo particular, sería importante anclarla a ese párrafo. Pero no es Ajá. obligatorio, no es obligatorio. Usted puede crear un memo después de haber leído todo un documento y, digamos, no se ancló a un párrafo particular porque no se inspiró en un párrafo, sino en todo el documento. Usted incluso lo puede anclar al título del documento. Por ejemplo, supongamos, yo generé un memo después de haberme leído todo este documento. Entonces yo lo que puedo hacer es subrayo el título del documento, que es este, y anclo ese memo aquí. ¿Y eso qué indica? Pues que ese memo se inspiró de todo el documento, que se llama así, ¿correcto? Ok. Otra pregunta, Juan, que es más más desde la herramienta, y es, uno a veces encuentra textos que el formato del texto, digamos que no permite esto de subrayar, por ejemplo, porque el texto es muy antiguo o cosas así. ¿Se puede dar eso o la Sí, herramienta de por sí permite esa facilidad? correcto. No, sí se puede dar eso, sí se puede dar eso. Ujú, Entonces, vamos a ver, eso de hecho pasa, eso pasa con las imágenes, por ejemplo. Y recuerden que uno puede codificar imágenes. Entonces, permítame, ujú, yo cierro esto, busquemos una imagen por aquí. Esta tabla, por ejemplo. Mira, esta tabla no, mira, no me permite, ujú, porque es una imagen. ¿Ven? Es una imagen. Y hay textos, lo que usted dice, hay textos que están escaneados, diga usted manuscritos, por ejemplo, antiguos, y están ujú. escaneados como fotos, o sea, son imágenes, no son texto así como este, sino que son imágenes, ¿cierto? Pero sí me permite codificarlo de esta manera. Yo lo que puedo hacer es desde afuera, un poquito a distancia, doy clic sostenido y muevo el cursor. Mira.
Mira, Mm, mira. Y entonces ujú. arrastro y él codifica. Ah, ok. ¿Sí? Listo. Y asimismo hay texto que está hay documentos, perdón, que aparecen más, es como imagen. Entonces lo que yo tengo que ir haciendo es así, de esta manera. ¿Sí? O sea, Ujú. como la porción así. Así. Ya, ya. Obviamente en esos documentos muchas veces la cita no queda tan precisa porque digamos que va a tomar parte de palabras que yo no quiero, pero pues ahí no hay nada que hacer, queda ahí como el fragmento Sí, sí, completo. ¿Sí me pero lo hago? importante queda. Ujú. Exactamente, pero lo importante queda, por supuesto. Ok, Juan, listo, no era eso. Muchas gracias por la información. De mucha utilidad, de hecho, la herramienta como tal. Uy, sí, es de mucha utilidad y cuando veamos las herramientas de análisis van a ver Mm, mayor claro. utilidad. Es que, claro, es que esto es muy potente, esto es bien potente e incluso, bueno, en el curso no se mencionó esto, pero este software permite a usted hacer investigación, por ejemplo, de redes sociales, ¿no? De Facebook, Twitter, análisis de tendencias, por ejemplo, de mercado, etcétera. Permite hacer codificación por inteligencia artificial también permite, por ejemplo, identificar sentimientos positivos, negativos o neutros con los que la gente expresa o manifiesta algo. En fin, o sea, permite hacer muchas cosas, la verdad. Qué bueno. Ujú, está muy Eh, chévere, sí. pero bueno, digamos que esto es un proceso, es decir, poco a poco uno va como adquiriendo más destrezas en el manejo de esta herramienta, pero digamos que para la investigación es importante saberla manejar eh, y digamos que para el trabajo en equipo es supremamente clave, supremamente clave. Entonces, por eso es importante que, pues, que quedemos a tono con estas herramientas. Ok, muchas gracias. Vale, entonces, profes, por ahora no es más. Estamos atentos entonces a lo que sigue. Listo, Juan. Muchas gracias. Buenas tardes.